Concluyó este domingo la 31ª edición de la Feria del Libro Cuba 2023. Se presentó la popular orquesta Los Bambanes este fin de semana en la provincia de Camagüey. Y celebrarán el viernes el aniversario 64 de la Fundación del ICAIC. Esta semana le dedicamos nuestro contrapunteo. Saludos desde La Habana, es lunes 20 de marzo de 2023 y ya abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. En presencia del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, escritores, investigadores y personalidades de la cultura, se realizó en Santiago de Cuba la clausura de la Feria Internacional del Libro Cuba 2023. Feria Internacional del Libro en Santiago de Cuba cierra el capítulo 31 de esa gran historia en desarrollo que es la Feria del Libro. Más de 300 novedades impresas y más de 1.200 en soporte digital destacaron el trabajo de las editoriales y sus especialistas. Fue mágica la experiencia en la cabaña y las subsedes capitalinas, ejercicio liberador el avance por las provincias cubanas. El programa santiaguero honró a varios de sus autores en la jornada final, entre ellos Aida Liliana Morales, Premio Nacional de la Crítica Histórica José Luciano Franco, Manuel Fernández Carcasés, Premio Nacional de Crítica Histórica Leonardo Griñán Peralta. Daisicue Fernández recibió el reconocimiento especial del Centro del Libro y la Literatura y Ever Pérez Concepción la distinción José Soler Puig. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Granma, el acto de clausura de la Feria del Libro Cuba 2023 también contó con la presencia del ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, y otros prestigiosos escritores e intelectuales locales y foráneos. A pesar de adversidades económicas, Cuba sigue apostando por la riqueza que emana del libro. Por ello se priorizó el intercambio entre público, escritores, intelectuales y estudiosos del arte de las letras. Durante las 4 jornadas de agasajo literario en Granma tuvieron lugar lecturas de poesía y narrativa, presentaciones de textos, conferencias, conversatorios, descargas trovadorescas, reconocimientos a autores destacados en el 2022, homenajes a Natividad Alfaro, Premio Nacional de Edición, y a Marixa Labrada, fundadora del Centro de Promoción Literaria Manuel Navarro Luna, que cumple ya 30 años de fundado. Mención especial merece el espacio del verso al color, una cita que cada año alcanza mayor popularidad. Eso me parece súper genial, ya son varias ediciones que ha tenido este espacio, ha ido madurando en calidad. El espacio expositivo es súper interesante. Es una experiencia de aprendizaje, de conocimiento, de cultura en sí, sobre todo para nosotros futuros actores en nuestro desarrollo y conocimiento. Es muy bueno porque son 2 maneras creativas que utilizan herramientas diferentes, pero que en definitiva convergen en el canto a la belleza. A la celebración asistieron personalidades como Francisco López Sacha, Víctor Fowler, Rigoberto Entenza, Alex Pausides y el ministro poeta Elpidio Alonso, quien en este sitio colmado de historia mostró la sencillez y el don de gentes del creador que habita en él. Aquí participó en conferencia, estuvo en el homenaje a Lucía Muñoz, departió con habitantes del reparto Bayamés, San Juan y el Cristo y asistió a la presentación de su libro Tótem, publicado por el sello editorial Orto. Y soy un poco los hombres y el mar y la primavera, renazco en la enredadera donde se pierden los nombres. Yo vengo de algún lugar en la humana lejanía, yo vengo de donde un día nadie me pudo encontrar. Hemos vivido una experiencia hermosísima también de compartir en un barrio con poetas de la provincia. Y yo en particular viví de verdad una experiencia inolvidable porque se presentó uno de mis libros de poesía en la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, que no podía haber un lugar, digamos, más entrañable, un lugar más propicio para la poesía que ese espacio donde además había un público joven que invitaba a compartir poemas,
a compartir ahí las experiencias en torno a la creación poética. Durante la 31ª edición de la Feria del Libro, se agasajó a la poetisa Lucía Muñoz en ocasión de celebrarse su 70 cumpleaños. Muñoz Maceo no es solo referente de las letras en esta región del país, sino símbolo de una ciudad que le reconoce por el epíteto de la novia de Bayamo. La Plaza de la Revolución fue la principal área comercializadora, en tanto, las bondades de esta cita llegaron también a barrios suburbanos, colectivos de trabajo, escuelas y centros penitenciarios. Para mejorar el espacio cultural que es la feria, deberíamos hacer un poco más de esfuerzo en que la feria se convirtiera en un espacio no solo de asistencia de público, sino más bien un espacio de gestión editorial. Pienso que la feria está volviendo a ocupar el lugar que necesariamente debe desempeñar en la promoción del libro cubano. Esperemos que también el país se recupere y las próximas ferias sean mucho mejor y con mayor cantidad de libros. Para el 2024, los organizadores de este festejo en suelo granmense buscarán consolidar acciones que propicien mayores intercambios con los públicos y ampliar horizontes desde nuevas plataformas de publicación y estrategias promocionales literarias. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural. En los minutos finales de esta emisión visitaremos otras provincias del oriente de Cuba que clausuraron este domingo su edición territorial de la Feria del Libro 2023. Ahora hacemos una pausa para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso, le hablamos de música. Usted no abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso. ¡Cómo hay gente! Así nunca vamos a llegar a la capital. Yo no voy a tener el valor suficiente para dejar la escuela y mucho menos para irme de este pueblo. ¡Qué manera de caminar! 30 años de teatro para toda la familia. Lo anunciábamos en nuestros titulares. La popular orquesta cubana Los Bambán ofreció un concierto en la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte de Camagüey. Esta fue una oportunidad para promover temas de sus discos más recientes. Bailar en vivo con la música de Los Bambán es una suerte para muchos. El timbre que identifica a la orquesta ha hecho mover los pies a varias generaciones. En la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte de Camagüey, la agrupación interpretó números antológicos y promovió temas de sus discos más recientes, nombrados La Fantasía y Legado. Traer nuevamente temas como Amiga Mía, para ponerte ese mismo ejemplo, de que han sido temas que la juventud de hoy en día no conocía, que eran de los años 80, y pensar siempre en el pueblo. Y creo que esto es lo que ha hecho Bambán. No estando mi padre, no solamente yo hemos compuesto temas, sino también Robertón, el Lele, Mandy y otros compositores que han aportado, como el libre flautista. Lo más importante es pensar en el bailador. Defiende hace más de 5 décadas el valor de la música popular. Mantiene un público seguidor que gusta de sus sonoridades y ritmos. El concierto reafirmó la popularidad de la llamada El Tren de la Música Cubana, que con más de 50 años todavía se preguntan, como dice el estribillo, ¿qué tiene Bambán? ¿Qué sigue ahí? En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y de música continuamos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de mi colega Magda Resic y su invitada a nuestro segmento En Primera Persona. En primera persona, recibo hoy a una mujer que yo creo que desde que nació se reconoció artista y que entendió que el arte era ese mundo
que podía atraerla lo suficiente como para dedicarse en cuerpo y alma al cultivo, no solo de la actuación, que fue también uno de esos mundos que ella recorrió, también del canto, pero del canto visto en todas sus expresiones, porque pensemos que nuestra invitada de hoy lo mismo puede interpretar con gran lujo y calidad vocal una pieza del arte lírico que puede trasladarse a la tradición trovadoresca cubana de un modo tan natural que a veces nos asombra y siempre nos conquista por la belleza de su voz, por la delicadeza de sus modos y maneras al interpretar. Se trata de Gretel Casón, a quien agradezco que nos acompañe hoy en el Noticiero Cultural. Y ciertamente el canto ha sido esa expresión que más ha llamado la atención de Gretel desde los primeros tiempos, aunque la conocemos por ser actriz, por trabajar en la telenovela de turno, por trabajar en otros medios, en el teatro, con Ariel Bouza, recuerdo todos esos grandes desempeños. La música y el canto fueron hasta el objeto del estudio en el Instituto Superior de Arte, donde te graduaste en la especialidad de canto lírico. O sea que has entrenado, has preparado tu voz, has trabajado con ella, pero ¿por qué razón dentro de todas las artes es el canto la que parece dominarte más, la que parece inspirarte más? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, me encanta estar aquí en este espacio tan prestigioso y conversar contigo es un enorme placer. Pues todo tiene un poco de magia, sabes que en el arte tiene que ver con la mística y yo te diría que el canto me buscó a mí desde siempre. Y yo estudio canto porque donde yo vivía, en el edificio que nací, vivía Hugo Marcos, el gran barítono cubano que estudió en la Scala de Milán. Y yo desde pequeñita iba a ver las óperas donde trabajaban María Eugenia Barrios, el mismo Hugo Marcos. Y además fue la conexión y la persona que me abrió las puertas, que me presentó a Suárez del Villar. Así que yo digo que un poco por coincidencia y por el destino, yo estoy en el mundo del canto. Y fue la primera carrera que yo estudié, la que estudié por curso regular diurno. Siempre digo que ahí me hice artista en las manos de la maestra María Eugenia Barrio, porque antes era una jovencita soñadora, con talento, pero ahí me hice profesional y bueno, luego vino todo ese recorrido, todas esas experiencias y todos esos grandes maestros y colegas de los que he aprendido, que tú mencionas, Ariel Bouza, la segunda carrera que hice, que fue la de actuación por trabajadores. Pero sí, yo creo que la música es un don divino y yo amo cantar, me abre muchas puertas y logro que la gente me quiera y querer a mucha gente y conocer a muchas personas a partir y a través de la música. Sí, y sobre todo porque cuando seleccionas tu repertorio hay un privilegio muy grande para la música cubana. Ya te he visto actuar en muy diversos escenarios y siempre, no solo un privilegio, sino muestras un conocimiento muy grande de la tradición musical cubana. ¿Es algo que te has impuesto porque te gusta o porque crees que es fundamental mantener viva esa tradición? Por ambas razones. Yo digo que soy un alma antigua, que a mí me gusta la música de Esther Borja, me gusta Carbonell, me gusta Rita Montaner, me enamora los boleros de Elena Burke, de Celeste Mendoza, toda esa tradición que recibí en mi casa, mi familia, de personas muy sensibles, tuve muchas abuelitas, tías, abuelas, y te ponían discos y me ponían en la televisión, y yo veía a Barbarito 10 y veía a toda esa programación de música, y luego con los grandes maestros que tuve en la escuela, conocía a las partituras de Lecuona, de Sánchez de Fuentes, y ese es el mundo que me rodea, ese es el mundo con el que yo vibro, y es el único que yo creo que puedo comunicar bien, porque es el mío. Y realmente tenemos música preciosa y maravillosa. Me siento como para no cansarse de cantarla. Como para no cansarse de cantarla, y además he comprobado a través de mi carrera que conmueve a todo el mundo. Bueno, yo creo que el arte, cuando uno lo hace desde el alma, conmueve hasta el que cree que no le gusta. Así pasó en México recientemente. Estuviste en México, ofreciste algunos conciertos y hay un comentario muy elogioso sobre tus presentaciones en el periódico La Jornada de México. O sea que fue un momento, diríamos que singular, destacable de toda esa vida artística que has ido desarrollando.
Yo pienso y siento que sí. Estuve en México con un trío con el que estoy trabajando, que le llamamos Musas de Cuba, y así agradó pues mucho en México. Todo esto viene de un proceso, o sea, el año pasado en junio estuvimos en París, invitados por la UNESCO, la Embajada de Cuba, a la Semana de la Cultura Cubana, y nosotros hicimos un concierto por el Día de la Cultura Latinoamericana. Y a partir de este trabajo de selección de repertorio, de interpretar estas canciones, me he unido con este ensemble que lo forman otras dos músicos cubanas excelentes, que son Gardenia María Laborde en el piano y Marlene Martínez en la percusión. Y con este formato, el piano, que es la orquesta en sí, y la percusión, que da ese sabor cubano que todos esperan en cualquier parte del mundo, esa cadencia que no puede faltar, pues hemos logrado hacer un repertorio bien lindo que llevamos ahora a la Ciudad de México. Hicimos este concierto que se llamó Vivir en un Bolero en el Complejo Cultural Los Pinos, que una vez fue la casa de los presidentes de México y hoy lo han convertido en una iniciativa hermosísima, en un complejo cultural lleno de arte por todos lados. Y entonces ahí cantamos canciones desde Gonzalo Roy, Agustín Lara, José Antonio Méndez, Marta Valdés, y recibimos el cariño, la sorpresa de este pueblo mexicano, que se expresa igual que nosotros, porque el bolero se está convirtiendo, se está haciendo como un alegato para convertirlo en patrimonio como de autoría mexicana y cubana, porque es de ambos pueblos, y es verdad que el pueblo es el que ha seleccionado ese género para expresarse, para amar. Fue un concierto bien lindo, con esa crítica del periódico La Jornada que nos sorprendió. Todavía buscamos quién estaba en la sala que lo hizo, pero bueno, eso siempre es una alegría muy grande. Bueno, pues ya ustedes han conocido mucho más sobre las más recientes presentaciones de Gretel Cazón. No sé si en estos días te podremos ver en algún momento, si hay algún espacio en el que estarás muy en breve. De ser así, para que nos los digas, ¿no? Bueno, en breve no podré estar, porque aunque me veas muy bien aquí, vine un poquito resfriada, pero en cuanto esté mejor, por supuesto, hemos estado de hecho en la capital, estuvimos en el Salón Gelengue de Legrén el día 14 de febrero, y aquí es donde más nos gusta con nuestro público, y por supuesto que vamos a tener otras actividades y las diremos por todos los medios. No, pronto te estaremos buscando. Muchísimas gracias por estar en el Noticiero Cultural y por acercarnos a esa inmensa pasión que siente Gretel Cazón por la música cubana, y especialmente por el canto, ese modo de decir tanto y de explotar las cualidades vocales para que ellas en sí mismas le permitan a esta gran artista transmitir todo lo que ha ido aprendiendo, recopilando, reconociendo de lo que nos identifica. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Ahora le propongo hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo, y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo y viajaremos al oriente de Cuba para conocer otros detalles de la clausura de la Feria del Libro Cuba 2023. Usted no cambie la sintonía, enseguida estoy de vuelta. El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, ICAI, celebrará el viernes sus 64 años de fundado con un variado programa de presentaciones en espacios de la capital.
Los festejos comenzaron este domingo con el estreno del filme animado Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa y culminará el día 25 de este mes con la presentación de 4 nuevos cortometrajes cubanos. Este noticiero ofrecerá amplia cobertura a la jornada. Y a propósito de esas celebraciones, dedicamos esta semana nuestro segmento Contrapunteo a un género al que ha contribuido con producciones de excelencia el ICAIC desde su fundación. Mi colega Ellen Drix nos propone acercarnos a la producción de documentales en el panorama artístico cubano actual. El documental tiene un desarrollo importante en Cuba. Desde su fundación en 1959, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, impulsó la realización de esta forma audiovisual y su concepción como fenómeno artístico. El cine cubano tiene una amplia carpeta, usando un término contemporáneo, de documentales, yo diría que más que interesante. E incluso ya en el cine que se produce en el ICAI, ese cine que se produce, el documental es el primero que busca un rostro nacional, antes que la ficción. Es decir, en el 65 ya existían varios documentales, tanto de Santiago Álvarez como de Nicolás Guillén Landrián, bastante desconocido, pero que es hora de que se conozca su obra. Existían cosas de Bernabé Hernández, Oscar Valdés. No quiero nombrarlos a todos porque se me puede quedar alguno, pero se adelanta como manifestación artística seria y aportando la identidad cubana y aportando un cine cubano documental. Y eso realmente se dice fácil, pero es complicado, porque el cine antes de la revolución no era un cine donde el documental tuviera un espacio de búsqueda, de creación, no lo era. Se hizo cine de ficción, lo hemos visto, musicales, qué sé yo, y bueno, un documental de aficionado, pero con un valor que es el mégano, que lo hacen los futuros fundadores del ICAI. En los estudios del cine cubano, el género documental posee su historia en particular. La bibliografía consultada por nuestro equipo señala una época dorada en los años 70, debido a los notables resultados estéticos alcanzados y el reconocimiento a nivel internacional. Crecí con esas ideas por los mismos compañeros, muchos ya lo viven. El cine cubano documental es una escuela, será una escuela, con esas conjeturas. Y por supuesto yo un día me vi la necesidad de buscar esa respuesta o esa pregunta. También porque por razones de las mismas películas que hice o las que asistí tuve que meterme mucho en el archivo y vi mucho trabajo, vi muchos documentales. Por tanto, lo que tocaba era sentarme horas, tiempo, revisando, mirando, anotando, observando, y ahí yo descubrí un hilo o hilos, corrientes que se conectaban con aquel, y entonces está Nao por aquí, pero sin embargo aquel hizo lo otro, y entonces en este otro hay cosas de Nao, o sea, esa dinámica que posibilitó esa escuela. Si no hay dinámica no hay escuela, si no hay producción no hay escuela, eso es lo primero, hay que producir documentales y crear, y ahí se crean las dinámicas, yo te veo, tú me ves, el otro se ve, tú abriste un camino estéticamente por aquí, el otro lo abrió por allá, y ahí se va creando unos afluentes que tienen que terminar o deben terminar en un río, en este caso, esa escuela, que yo sí creo que existió. Sobre la historia y evolución del género documental en el cine cubano hablamos mañana en Contrapunteo. Ellen Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Ellen Drix por este trabajo inicial. Mañana ofreceremos otras miradas desde las opiniones de sus protagonistas al universo del documental en Cuba. Yo, como siempre, les recuerdo que usted puede participar en este debate de nuestra sección Contrapunteo si nos envía su mensaje a nuestra dirección de correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba.
Y en los minutos finales de este noticiero volvemos a acercarnos a la Feria del Libro Cuba 2023, que cerró sus puertas este fin de semana en el oriente de nuestro país. La entrega del premio a la mejor edición, así como las presentaciones de libros en el pabellón infantil, fueron momentos que distinguieron las últimas jornadas del evento en Holguín. El premio a la mejor edición es uno de los momentos más esperados por los trabajadores del sector y del universo de los libros del sistema de ediciones territoriales durante la Feria del Libro en Holguín. En esta edición 31, el galardón fue para el texto Un cuento de negros y blancos, la tragedia racial en Cecilia Valdés, Ediciones Matanzas, de Reinaldo González. Otro de los momentos relevantes de la feria ha sido el pabellón infantil Tesoros de Papel. Sus anfitriones, la compañía de narración oral Palabras al Viento, hacen de las presentaciones de libros un gran divertimento. Entre otros títulos, se presentó allí 10 cucharadas de miel, selección de cuentos infantiles por el escritor Rubén Rodríguez González y el promotor literario Andrés Aldívar. De la mano de Cuadernos Papiro, el libro Arte Confesiones, testimonio de lectores cubanos por Junier Riquenes, también vio la luz durante esta feria. La mayor fiesta de las letras en la ciudad de Los Parques contó también con un programa colateral y extensionista en escuelas, centros de estudios superiores y comunidades. Yadiani Rojas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También en la provincia de Guantánamo, la Feria del Libro Cuba 2023, que concluyó ayer, se convirtió en un suceso de pueblo. Tras varias jornadas concluyó la 31ª Feria del Libro en Guantánamo. En esta edición fueron puestos a disposición de los habitantes de este terruño más de 3.000 títulos y se comercializaron cerca de 40.000 ejemplares. La Fiesta del Libro y la Literatura trajo como novedad la presentación de 3 volúmenes inéditos de la editorial El Mar y la Montaña, un elemento a resaltar teniendo en cuenta el difícil contexto económico que atraviesa la imprenta nacional. El programa de actividades contempló la integración entre los escritores foráneos y los del patio, de ahí que es imprescindible distinguir la realización de espacios teóricos sobre historia, dramaturgia, dedicados a Fina García Marrús, Antonio Núñez Jiménez y otras figuras relevantes dentro de las letras cubanas. El evento multitudinario culminó con una gala efectuada en la Casa de Cultura Rubén López Sabariego, la cual contó con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Durante las palabras de clausura, José Sánchez Guerra, historiador de la ciudad Entre Ríos, resaltó la presencia de Regino Eladio Botti en la ejecución y materialización de este tipo de encuentros en Guantánamo. Finaliza la Feria del Libro, pero el saber sigue esperando al público desde las librerías, escuelas, bibliotecas y otros espacios físicos. Desde Guantánamo, la Production y Susel Quindelán, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la clausura este domingo de la 31ª edición de la Feria del Libro Cuba 2023. Le contamos sobre la presentación de la popular orquesta Los Bambán en Camagüey y le pusimos al tanto de las actividades por el aniversario 64 de la Fundación Deli Caic. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.